hay una gran diferencia entre lo que se llama profesor, maestro y gurú. Y es importante, es el momento de volver otra vez a diferenciar porque hay tres tipos de comportamiento, tres tipos de relación posible entre uno que enseña y el otro que recibe. Y es importante, creo que ustedes bien deberían conocer esta diferencia. El alumno tiene un profesor. El alumno no abandona ningún libre albedrío y el profesor no le puede pedir de perder libre albedrío. ¿Por qué? Porque el profesor, por tradición, solo transmite lo que él aprendió. Lo puede transmitir de una forma u otra, sí, y su única responsabilidad se limita a verificar que el alumno comprendió bien. Este es un profesor. ¿De acuerdo? Bien. Un maestro es otra cosa, es que el maestro debe tener discípulo. ¿Por qué un discípulo necesita de un maestro y viceversa? Es que el maestro tiene la responsabilidad kármica de todo lo que puede ocurrir al alumno a través de su enseñanza. El maestro debe ser capaz de indagar qué necesita el alumno. No debe dar al alumno lo que pide, sino lo que necesita. El mundo invisible positivo nos da lo que necesitamos, el negativo lo que queremos. ¿Me sigue? Sí. Por ese motivo el alumno se transforma en discípulo y la palabra es autorizada porque el maestro dispensa una enseñanza que es la que necesita el alumno, pero además dispensa, le da el poder o los poderes técnicos, energéticos, espirituales que él necesita para absorber esta enseñanza. Te das cuenta que ningún profesor da un poder, en realidad, mientras que un maestro debe dar poderes. ¿Dar poder qué significa? Por ejemplo, para que una persona se pueda comunicar muy fácilmente con Dios, hay que utilizar el poder de la egregor que acerca a los hombres a Dios, que fue una egregor creada por monje hace más o menos 400 años. Y esta técnica es descrita perfectamente en el libro de Alta Magia Ceremonial, que es uno de los manuales de estudio en realidad. La ventaja de poder tener un maestro por un discípulo es que el maestro hace conexiones entre el alumno y el mundo invisible. De aquí vienen los poderes. Si quieren una imagen de tienen dos ejemplos posibles. En el libro Los Poderes Mágicos de la Biblia, en la cuesta del maestro interior, que es una forma de conectarse con el maestro espiritual interno que tenemos, y en el libro de Alta Magia Ceremonial, la egregor que acerca a los hombres a Dios, que son dos formas de autoiniciación, diría. Y no puede haber mucho más que no todo el mundo se puede autoiniciar, en realidad. Y el maestro tiene responsabilidad kármica completa sobre su propio porvenir, de lo que puede ocurrir al alumno, de lo que puede hacer el alumno. Por el alumno se transforma en discípulo y significa abandonar una pequeña fracción de su libre albedrío. No todo. Nadie puede pedirle todo su libre albedrío. Sería negativo, sino una pequeña fracción. ¿Cuál es esta pequeña fracción? La misma fracción que ustedes abandonan cuando aceptan de seguir la filosofía de fulano, cuando van en una iglesia y aceptan la religión cristiana o cualquier otra religión. Abandonar una fracción de su libre albedrío significa decidir de tener suficientemente confianza en alguien o en un grupo espiritual o una línea filosófica para aceptarla como parte de su vida, en realidad. El compromiso no es mucho más grande que Es una elección. Es una elección, exactamente. Por entrar en la escuela de terapia holística no es un asunto de dicho trivialmente, enviar un cheque y estar en la escuela. O hacerlo por esnovismo. Exacto, ni uno ni otro, no se puede. En realidad nadie puede comprar un diploma de esta escuela, nadie puede entrar por esnovismo, nadie puede con un cheque o con dinero entrar. Lo que cuenta es ser aceptado finalmente. Y es siempre una aceptada a través de una entrevista personalizada, a través de un chat, si es a nivel internacional, a través de una carta tal vez, pero ser aceptado primero. Y no hay ningún examen para rendir en la entrada porque el examen lo rendemos segundo tras segundo con el mundo invisible. El gurú es otra cosa, yo no soy. Maestro sí, pero gurú no. El gurú es un maestro espiritual que tiene obligación de derribar sobre su karma personal el karma de su discípulo, que de aquí pasa a Chela, se llama Chela. La relación de gurú con Chela es distinta de maestro con discípulo y totalmente distinta de profesor con alumno.
Ven que cuando los errores, cuando hablamos del gurú de la economía, es un error, un abuso del lenguaje que a mí me pone los pelos de punta, perdón, los últimos pelos de punta, mejor dicho. Bon. Hablar de gurú de la economía o gurú de no sé qué para mí es de una vergüenza, debería ser una prohibición lingüística. Decir de alguien es mi maestro no es cierto. Mi maestro debe ser una persona que toma la responsabilidad espiritual de lo que a mí me ocurre. Y no, yo le certifico que ustedes han tenido maestro, sí, pero en la primaria. No, es muy difícil de encontrar un maestro espiritual y de poder entrar en relación de maestro-discípulo. Además, una cosa extraña, la relación de maestro-discípulo debe ser corta y puede ser de tiempo medido y contado. ¿Qué significa este? Si un maestro toma un discípulo para toda la vida, es un abandono total de libre albedrío, y este no es permitido. El discípulo debe saber que entra en relación de discípulo-maestro un tiempo. En este caso son exactamente 24 horas de cursos personal, dictado personalmente al alumno mismo, que sea en mi consultorio o que sea por chat a nivel internacional, y nada más. Claro que la relación no se corta después, que habrá siempre un apoyo, habrá siempre una posibilidad de supervisión de caso, es decir, la mayoría de los profesionales que he capacitado estos 20 últimos años continúan de vez en cuando a consultarme sobre tema muy difícil, siempre hay un apoyo, siempre necesitan conocer las últimas cosas nuevas, leer todos mis libros, etc. Pero lo importante es que la relación maestro-discípulo debe tener un tiempo contado. Y este tiempo en este caso es de 24 horas exactamente. Así.